Muy bien, ya esperamos los minutos correspondientes. Más bien, muy buenos días con todos los que están conectados en esta reunión y también para todos los que nos están viendo desde Facebook, que ya hemos alcanzado más o menos un buen número, a través de la página del 6IBET, ¿no? Tengo el agrado de tener aquí con nosotros al doctor Mario Espinosa, el cual nos va a acompañar en esta ponencia. Más bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Ahora, nosotros sabemos que se celebra acá, al menos en Perú, el Día del Médico Veterinario, ¿no? Muchos no sabemos por qué se celebra el Día del Médico Veterinario. En realidad, acá en Perú se celebra el Día del Médico Veterinario el 8 de julio debido a que en nuestro país es donde se construyó el primer colegio médico veterinario en lo que es en el mandato del presidente Belaúnde Terry, por la promulgación de la ley 1622. Esa es la principal, en el 1966, esa es la principal razón, o mejor dicho, es la razón por la que nosotros celebramos el Día del Médico Veterinario. Me pareció un dato que debería mencionar, porque muchos decimos, vamos a celebrar el Día del Médico Veterinario, pero no sabemos por qué estamos celebrando el Día del Médico Veterinario, al menos no aquí en Perú. Entonces, creo que es algo que deberíamos recalcar, ¿no? Y también recalcar algo importante, por ejemplo, el doctor que nos está visitando en estos momentos es de nacionalidad chilena, está licenciado como biólogo en la Universidad de la Concepción. También tiene un magíster en lo que es ciencias con mención en zootecnia, debido a una beca en el CONCITEC. También tiene un doctorado en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata, también con una beca interna en CONCITEC. También tiene una experiencia laboral como docente en la Universidad de la Concepción y sin mencionar que también ha participado en 37 congresos y tiene 8 publicaciones que las podemos, imagino, que ver con respecto a todas las investigaciones que ha hecho. Y también me llega el dato que es parte del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Más bien presentar a alguien de ese nivel para nosotros es un honor y darle las gracias nuevamente por estar aquí. Dar unos cuantos consejos en esta transmisión. El que tiene la voz o la potestad va a ser el ponente. Él va a designar si, por ejemplo, en intermedia quiere hacer una pregunta o no, o si no, al final se van a hacer todas las preguntas correspondientes. A los que nos estén viendo a través de Facebook pueden ir dejando sus preguntas a través de los comentarios y ya nosotros les haremos pasar al final en la ronda de preguntas al doctor todas las preguntas que se lleguen a tener. En tal caso, también si no pueden llegar a activar su micrófono y tienen alguna pregunta y no pueden estar debido a que no tienen tiempo, su conexión es mala, pueden dejar también las preguntas ya sea en Facebook o aquí en los comentarios del mismo Meet y nosotros ya le haremos saber al ponente al final en la ronda de preguntas. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que no existen lo que son palabras para presentar a alguien tan importante como usted que nos está representando en esta ocasión. Y muchas gracias, a pesar de ser biólogo, estar dándonos una ponencia muy importante para nuestra carrera y que es algo que no se ha visto aquí en el Perú. Y aparte de eso, que ni siquiera se había pensado en que se podría llegar a hacer. Y creo que a partir de esto va a marcar un punto de un inicio de algo importante que espero que los que estén conectados o los que vean la transmisión más adelante se inspiren para poder comenzar con esas investigaciones acá en nuestro país. Bien, muchas gracias por su presentación y le doy la potestad de la palabra. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras. Me siento muy halagado por todo esto. Llevo algunos años trabajando ya en lo que son ácaros, ectoparásitos. Así que bueno, mi presentación la voy a centrar un poco en eso, pero traté de darle un enfoque un poco más general para cualquier otro tipo de ectoparásito que se pueda colectar principalmente en roedores, pero bueno, puede ser también en otros tipos de animales domésticos. Voy a presentar ahora en la presentación. Perfecto. Bueno, como les comentaba aquí, yo soy Mario Espinosa, soy de Chile, pero actualmente estoy trabajando en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE más conocido aquí en Argentina, en La Plata.
Eh, También estoy becado para estudiar un doctorado en ciencias naturales. eh, y bueno, mi tesis la estoy desarrollando con ácaros ectoparásitos de roedores, específicamente de una tribu de roedores llamada Philotini. Y bueno, la idea de esta presentación es contarle un poco acerca de eso, desde que vamos a tomar las muestras en el campo hasta que obtenemos los resultados, y ahí les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos ido obteniendo en, en estos estudios. Entonces decidí llamar esto desde esta presentación desde el trabajo de campo al laboratorio para estudios de nictoparásitos en roedores, pero con un énfasis más hacia los ácaros de la familia Lelapidae, que van a ver que son bastante importantes en roedores, y específicamente en la tribu Philotini. Y bueno, ahí también van a ver que dentro de la tribu Philotini hay varios géneros y especies de ratones, pero me voy a enfocar específicamente en un género que es el género Calonis. Ustedes ya deben saber que los ectoparásitos en realidad son bastante diversos, muchos de ellos son poco estudiados, y podemos destacar 4 grupos principales que podríamos encontrar en roedores. Las pulgas, los piojos también, las garrapatas y los ácaros, que es a lo que me voy a enfocar más en esta presentación. De estos 4 grupos de ectoparásitos, si bien todos tienen su relevancia, algunos más importantes como transmisores de patógenos, por ejemplo las pulgas, las garrapatas, sin embargo, en cuanto a la diversidad y la abundancia que existe de estos ectoparásitos, en roedores los ácaros adquieren bastante importancia y destacan bastante porque encontramos bastantes de ellos en los ratones, y muchos de ellos no son estudiados y se desconocen mucho. Aquí me gusta mucho esta imagen con ácaros porque representa bastante bien la diversidad en formas de ácaros, por ejemplo, ácaros que son vermiformes, algunos ácaros que son más alargados, con las patas más alargadas y con el aparato bucal modificado, por ejemplo, estos ácaros que están acá. Otros ácaros que tienen setas en el cuerpo, que tienen formas muy particulares también, y podemos ver distintas formas. Acá tenemos, por ejemplo, ácaros trombicúlidos, ¿ya? Y otros ácaros también que tienen muchas placas en el dorso y en el vientre también, que van a ayudarnos a hacer identificaciones. Como pueden ver, las formas son bastante diversas y también los ambientes donde pueden estar los ácaros. Tenemos algunos ácaros que son de vida libre, pueden estar en el suelo, en distintos lugares, pero también tenemos ácaros que pueden estar asociados a otros organismos. Por ejemplo, tenemos ácaros que pueden estar como foréticos o parasitando a coleópteros, ¿ya? Y pueden ver estos ácaros que están aquí posados. Como podrán imaginarse, estos ácaros tienen que tener adaptaciones bastante específicas para poder penetrar en la cutícula de los escarabajos, que son bastante gruesas. Tenemos otros ácaros que podemos encontrarlos en otros artrópodos como grillos, por ejemplo. Podemos tener ácaros que son intradérmicos también, que aquí, bueno, son entre endo y ectoparásitos, ya que están metidos debajo de la epidermis de anfibios. Se pueden ver estos puntitos rojos que están acá o medios anaranjados. Cada uno de esos es un ácaro que están encapsulados, y la mayor parte de su ciclo de vida en estado larval está dentro de los anfibios. Podemos tener otros ácaros también que pueden estar en orificios o bajo escamas de reptiles, ¿ya? Por ejemplo, estos ácaros que están acá, o ácaros pterigosómidos que están bajo las escamas, que en estos ácaros se ha estudiado que la asociación en la forma del ácaro es bastante específica a la forma de las escamas de los reptiles. Ácaros que están en aves también, que también tienen formas muy particulares, como un poco más alargados, porque se meten entre las barbas de las plumas de las aves.
Sin embargo, de todos estos ácaros, hay algunos muy particulares que son los que me voy a centrar yo, que son ácaros que están asociados a ratones. En roedores, la diversidad de ácaros que existe es bastante alta y bastante desconocida. Eh, Mucha de la diversidad de los ácaros está favorecida por la gran diversidad de roedores que existe también. Por ejemplo, acá tenemos ácaros que son ácaros de pelos, que se agarran a los pelos de los roedores, o ácaros que pueden estar en zonas más despejadas de pelo, ya las orejas. Podemos tener ácaros también que son, se le podría llamar foréticos o de alguna forma como hiperparasitismo. Eh, si se fijan acá, esto que está aquí es un ácaro que está entre medio, no sé si distinguen todo esto que está acá, pero eso son los tergitos de una pulga. Es decir, que es un ácaro que está entre medio de los tergitos de pulgas. Es decir, un ácaro en una pulga. Y ácaros que son foréticos también de ácaros. ¿Ya? Así como pueden ver, ambientes de ácaros hay por todos lados. Y solo les mencioné algunas de las que son asociaciones con otros hospedadores, porque también podemos tener ácaros que están en ambientes congelados también, como algunas garrapatas, por ejemplo. Los ácaros, específicamente aquí ya me empiezo a centrar en la familia Lelápide, en roedores adquieren bastante importancia. En estudios recientes, entre los últimos entre 10 y 20 años, se han ido describiendo bastantes especies de ácaros que inicialmente habían sido consideradas como especies generalistas, y esto sucede bastante en la acarología, y ahí es donde lo que yo les había mencionado del desconocimiento que existe, es porque muchas de estas especies son difíciles de identificar. Entonces, cuando se colectan, eh, se les asigna el nombre de algún organismo que puede ser el más cercano o que ha sido reportado anteriormente. Y eso nos ha llevado a que hoy en día tengamos muchas especies que son muy generalistas, es decir, que ácaros pueden estar en muchos hospedadores distintos que a veces ni siquiera están relacionados filogenéticamente. Eh, Sin embargo, hoy en día hemos visto que todas estas, o algunas de estas especies que son generalistas, en realidad son especies que son específicas y habían sido mal identificadas. Dentro de los ácaros de roedores, en roedores tenemos una tribu bastante importante, de hecho bastante emblemática de roedores, que es la tribu Philotini. Y le digo emblemática porque es bastante importante en cuanto a la distribución que tiene, sobre todo aquí en Sudamérica. También tiene una diversidad bastante amplia, y en estudios recientes se ha visto que muchas especies también han sido mal catalogadas como mal identificadas. Entonces los estudios filogenéticos están creciendo también en esta tribu. Es una de las tribus, no la que tiene mayor cantidad de especies, pero es una de las que tiene más cantidad de especies en roedores. Y bueno, existen registros de ácaros que están asociados, aunque son registros bastante antiguos, de ácaros que están asociados a esta tribu de roedores. Específicamente, yo les mencionaba que voy a enfocarme en un género que es el que hemos estudiado hace ya casi 4 años, estudiando estos ácaros de este género Calomis, de la subfamilia Sigmodontinae y de la tribu Philotini. Este género Calomis tiene una amplia distribución en Sudamérica. Acá ya les puse de las 8 especies, o sea, de las 17 especies que tenemos en Sudamérica, 8 de estas están distribuidas con distribuciones superpuestas en Argentina. Entonces, Argentina es bastante importante desde el punto de vista de distribución de estos Calomis. Se pueden ver, por ejemplo, este Calomis musculinus está bastante ampliamente distribuido aquí en Argentina, pero se superpone con Calomis venustus, por ejemplo, Calomis laucha, alguna parte de la distribución de Calomis calidus. En otros países también, por ejemplo, Calomis tener también, que está más distribuido en
Brasil, sin embargo, una parte de su distribución se superpone en Misiones, en la provincia de Misiones, en Argentina. De todas estas especies de Calonis, también adquieren importancia en particular dos especies que han sido descritas como especies que pueden favorecer la transmisión de algunos patógenos, ya que están asociados a algunas enfermedades en Argentina. Eh, También es importante, bueno, lo que les mencionaba de esta superposición en distribuciones y que algunas de estas especies, ustedes pueden ver este Calomis laucha que está acá, este Calomis musculinus, en realidad se parecen bastante y muchas de estas especies a veces son difíciles de identificar en el campo. Es por eso también que en la parte ya metodológica de esta presentación les voy a mencionar un poco de los técnicos o otras personas, investigadores que tienen que estar asociados al equipo de trabajo cuando uno va a mostrar los roedores. Porque nosotros estudiamos los ácaros, pero muchas veces no somos muy buenos identificando los ratones. Y es una parte importante. También en los últimos años, sobre todo después de la expansión de la agricultura, específicamente Calomis laucha y Calomis musculino han tenido una rápida expansión, sobre todo en Argentina, porque a estas dos especies en particular les gusta mucho comer trigo, maíz, les gustan mucho las plantaciones de estos productos. Entonces, bueno, donde tienen plantaciones van a encontrar a estos calones. Pueden estar asociados también a varios ectoparásitos. De hecho, teníamos registros ya de un ácaro en particular que les voy a mencionar más adelante, que estaba asociado a este género de roedores calones, ¿ya? Sin embargo, aunque pueden ser varios los ectoparásitos que pueden estar asociados a estos roedores, hay una familia muy en particular, porque puede haber otra también, que es la familia de Lápide, y es una de las que es más comúnmente encontrada en estos roedores. Esta familia, en general, en estos ratones del género Calonis podemos encontrar dos géneros, ¿ya? En otros roedores podemos encontrar otros géneros que son, por ejemplo, el género Misolelaps, género Gigantolelaps, que están más asociados, por ejemplo, a la tribu Philotini. Pero en esta podemos encontrar el género Lelaps y el género Androlelaps, que, bueno, acá yo les coloco unas fotos de unas especies para representar algunas de las estructuras que nos sirven para identificar al género Lelaps y Androlelaps. Y finalmente es, bueno, por varias estructuras, generalmente formas de placas, pero en la placa genitoventral, que está en esta zona de acá y acá, van a tener 4 pares de setas en la placa genitoventral en Lelaps y en Androlelaps solamente 2 pares, que son las setas genitales. Entonces, este tipo de características nos ayudan a posicionar en las especies que estamos encontrando en uno de estos dos géneros. Como les había mencionado, habían registros previos que asociaban a una especie de Lelaps, mayoritariamente con Calomis, que es la especie Lelaps masai. Lelaps masai es una especie que tiene hipertriquia. Si se fijan, esta foto que está acá, todas estas que están acá son setas que están en el dorso de la placa dorsal de Lelaps. Este Lelaps masai se caracteriza por tener este grupito de setas acá en la zona podonotal, ¿ya? Y bueno, esa es una de las características que nos ayuda a identificar esta especie. También podemos encontrar Androlelaps fahrenholzi, que Androlelaps fahrenholzi es un poco más complejo ya, porque es un ácaro que ha sido descrito como bastante generalista desde hace varios años ya, y ha sido propuesto como un complejo de especies, ¿ya? Así que, bueno, les voy a mostrar algunos resultados de Androlelaps fahrenholzi, pero más que nada lo que hemos ido haciendo hasta ahora, pero falta mucho más por hacer con eso. En Lelaps masai, la cantidad de reportes, este gráfico que ven acá es todos los reportes que pude encontrar de Lelaps masai asociados a distintos roedores. Sin embargo, la mayoría de los reportes que existen son en el género Calomis.
Y también hay que considerar que de todos estos registros en otros roedores, muchos de estos eran sin identificar los roedores, y en estos otros registros han sido, o podrían ser, parasitismos accidentales en realidad, ya que han sido registros de hace muchos años atrás, y se reporta el Lelaps masai como un ácaro que encontraron y después no se ha vuelto a encontrar. Así que podrían ser parasitismos accidentales. En el género Calomis, este Lelaps masai tiene, no hay muchos estudios que prueben esto, pero un estudio encuentra prevalencias e intensidades medias bastante altas de Lelaps masai en el género Calomis, prevalencias de hasta el 80% o intensidades medias hasta de 40 ácaros por roedor, lo que es bastante alto, ¿ya? Es decir, que cuando encontramos a Lelaps masai, y si es un Calomis, vamos a encontrar muchos Lelaps masai. Al contrario de estos parasitismos accidentales, donde podemos encontrar un Lelaps masai en estos roedores, pero no vamos a encontrar muchos más. En Sudamérica tenemos el Lelaps masai asociado a distintas especies de ratones. En Venezuela, por ejemplo, tenemos a Lelaps masai asociado a Calomis humelinki. Tenemos en Brasil Lelaps masai asociado a Calomis callosus, Calomis tener. En Paraguay también tenemos registros de Lelaps masai en Calomis laucha. Y bueno, en Argentina registros también que aquí adquiere bastante más importancia el Lelaps masai porque es donde está la mayor cantidad de registros de Lelaps masai en Calomis callidus, laucha, musculinus y venustus. También el Lelaps masai adquiere bastante importancia en Argentina porque la localidad tipo donde fue descrita el Lelaps masai está en Argentina, justamente. Entonces, ya ahora que les di un poco de contexto acerca de los ectoparásitos, principalmente la familia Lelapidae que están en roedores y principalmente del género Calomis, la idea de esta presentación es dar a conocer un poco las técnicas que nosotros utilizamos para el muestreo de trabajo enfocado en estos roedores Phyllotiini. Sin embargo, estas técnicas pueden ser extrapoladas a otros ectoparásitos, ya que nosotros cuando vamos a terreno colectamos todos los ectoparásitos. ¿Sí? Y también mostrar un poco del empleo y los resultados de algunas de estas herramientas que nosotros hemos utilizado para el estudio morfológico y también molecular de ácaros. Pero de nuevo, también se puede extrapolar a otros ectoparásitos. En cuanto a la metodología, y aquí quise darles un poco más de detalle de lo habitual, como para digamos, ya que me habían mencionado que estos estudios en Perú todavía no se están haciendo o están iniciándose. Primero, lo que hay que hacer, que seguramente todas las personas que han ido a campo lo saben, es seleccionar muy bien el sitio de muestreo. Esta es una de las partes iniciales de cualquier proyecto y cualquier investigación que se quiera hacer. Y a veces no es tan fácil saber dónde. Entonces, por eso es súper importante, que les había mencionado un poquito antes, asociarnos a otros investigadores, que pueden ser mastozoólogos y veterinarios, que nos van a ayudar a la buena identificación de los ratones, porque esa parte es fundamental para que nosotros podamos hacer buenas conclusiones después de nuestros resultados. Y veterinarios son fundamentales, y aprovechando también acá en la Semana del Veterinario para decir que son fundamentales en nuestras investigaciones, porque en realidad nosotros no tenemos permiso para manipular los roedores o inyectarles alguna droga, algún anestésico o manipularlos, sino que son los veterinarios los que deben hacerlo. Entonces, en nuestros muestreos es súper importante que al menos haya un mastozoólogo y algún veterinario que estén colaborando con nosotros. Nosotros capturamos los ratones con trampas de captura viva. Se llaman trampas Sherman o trampas tipo Sherman, que son bastante livianas, son trampas de aluminio, ya que tienen una solapita que al entrar el roedor y pisar esta solapa se cierran las puertas de la trampa y eso permite capturar el roedor vivo
porque también esa parte es muy importante, ya que los ectoparásitos en general, cuando el roedor empieza a perder temperatura, inmediatamente escapan del animal. Entonces, es súper importante capturarlo vivo. Eh, acá, cuando empezamos a manejar los roedores, tenemos dos alternativas y esto va a depender del tipo de proyecto que nosotros estemos haciendo y los permisos que tengamos para manipular. En Chile, nosotros anestesiábamos los roedores con silacina ketamina, con una pequeña dosis que los dormía alrededor de 15 a 20 minutos. Sin embargo, en otros proyectos, específicamente los proyectos que hemos estado trabajando aquí en Argentina, los roedores son sacrificados. ¿Esto por qué? Porque acá en Argentina hay mucha más diversidad de roedores y las identificaciones se hacen con cráneos de los roedores. Y a veces a simple vista, porque tiene mucha variación en el pelaje, no es simplemente la identificación. Sin embargo, como les mencionaba, lo más importante que hay que hacer es que una vez que se sacrifica este roedor y empieza a perder temperatura, también cuando se anestesia, porque cuando se anestesia les baja un poco la temperatura, es importante en ese momento sacar los ectoparásitos inmediatamente. Nosotros los hacemos sobre una bandeja blanca, que les voy a mostrar una imagen, y una vez que extraemos todos los ectoparásitos, en ese momento se toman las medidas de los roedores. Y bueno, ya que estamos en algún momento sacrificando al roedor, es importante tomar todas las medidas posibles que puedan ser en algún momento utilizadas, ya que estamos haciendo el sacrificio del roedor, tratar de aprovechar al máximo todo. En el CEPAVE nosotros tenemos otros grupos de trabajo que analizan las vísceras de los roedores, también las pieles y el esqueleto de estos roedores se va a museos para las colecciones o para posteriores identificaciones. La musculatura también se utiliza. Y bueno, después se hacen tanto análisis morfológicos como moleculares para la identificación. Es súper importante que se tomen las medidas de bioseguridad adecuadas. Para eso se utilizan mamelucos, que se le llaman acá, ¿ya? O traje completo que cubra, son estos que cubra todo el cuerpo, guantes de látex, ¿ya? Para protegernos de cualquier potencial enfermedad, ya que los roedores, en particular, algunos roedores están muy asociados a algunas enfermedades, por ejemplo el ANTA, sobre todo si trabajamos con ratones con la larga, oligorizomis, tenemos que tener bastante cuidado con eso. También utilizar una máscara con filtros especiales que nos permite estar protegidos, digamos, de esto. Lo ideal es utilizar esto en todo momento en que estemos trabajando o cercano a lugares donde estén los roedores o trabajando encima de los roedores. Como les mencionaba, el cepillado de los roedores se hace en una bandeja blanca, ojalá, que esto es una técnica que estuvimos aprendiendo acá, digamos, de la doctora Larechi, que lleva varios años trabajando con roedores y es mi tutora de tesis. Ella utiliza hojas blancas, ¿ya? Porque es mucho más sencillo cepillar al roedor sobre toda esta hoja blanca, y una vez que ya tenemos recolectado todo lo que encontramos ahí, la hoja blanca simplemente se dobla y todo el contenido, ya sea basura o alguna partícula o pasto, lo que haya habido ahí, va todo a tubos microbiales, ya tubos de 1,5 milímetros que tienen alcohol al 96%. ¿Por qué utilizamos alcohol al 96%? Porque hay muchas formas de preservar a los ácaros. El alcohol al 96% lo que nos permite es preservar de igual manera tanto el ADN como las características morfológicas, las estructuras morfológicas de los ácaros. Hay algunos otros medios que se utilizan, que por ejemplo son alcohol con glicerina o alcoholes de menor graduación, pero en particular para la preservación del ADN, el alcohol 96% es lo mejor. Y si los ácaros no están mucho tiempo guardados en estos tubos,
en realidad se preservan bastante bien. También es importante, que les voy a mencionar un poco más adelante, que este alcohol se vaya renovando cada cierto tiempo y se mantengan en frío, lo guardamos en freezer nosotros. También podemos encontrar otros ectoparásitos que no van a estar en el pelaje de los ratones, sino más bien en zonas desprovistas de pelo. Por ejemplo, ácaros que pueden estar en las orejas, ya sea fuera de las orejas o dentro de las orejas, o en las zonas de las bases, o en la zona cloacal también podemos encontrar estos ácaros. Estos son ácaros trombidiformes y en general, al menos a mí me gusta, estos ácaros que son muy distintos, guardarlos en tubos aparte. Entonces, en un tubo guardo las pulgas, los ácaros y todo lo que encuentre, y en otro guardo estos trombidiformes, por supuesto con la misma número de colecta. Podemos encontrar otros tipos de ectoparásitos, por ejemplo, esto que está acá, que no sé si se alcanza a ver bien, pero hay un pequeño orificio ahí, y esto está todo hinchado. Esto es una pulga que es intradérmica, y la particularidad que tiene esto es que las hembras se meten dentro de la piel de los mamíferos, y empieza a alimentarse ahí, y el abdomen de estas pulgas se expande tanto que se convierten en unas verdaderas bolas dentro de la piel. Y lo único que queda aquí es el orificio anal, ¿ya? Para eliminar excretas. Y bueno, sacar una de estas pulgas es bastante laborioso, y hay que tener bastante cuidado también. Entonces, por ejemplo, esta justo estaba en la oreja. Entonces la mejor forma de sacarlo es hacer una pequeña incisión muy superficial en la oreja, y de ahí tomar la pulga, y en ese caso, como las pulgas son tan grandes, dejarla en un tubo aparte también. Eso también es muy importante, que los tubos, cuando hay muchos ectoparásitos, no llenar el tubo de ectoparásitos. Si tengo la posibilidad de separar, de hecho, en campo, un tubo para pulgas, un tubo para ácaros, un tubo para otros ectoparásitos, lo hago. Después ya viene la parte en que volvemos al laboratorio con todos estos microtubos, y aquí es primordial que nosotros revisemos todos estos tubos y rellenemos con alcohol 96 en caso de que se haya evaporado. ¿Ya? No es infalible, digamos, no son infalibles estos tubos, entonces algunos se pudo haber abierto en el viaje, o que haber quedado mal cerrado. Entonces es importante que todo ese alcohol que se evaporó sea rellenado para que se conserven las muestras lo mejor posible. Y otra cosa que nosotros hacemos es almacenarlos en freezer a menos 18 grados Celsius, ya que el alcohol, evitamos la evaporación del alcohol cuando está en frío. Después que tenemos nuestros ácaros, nuestro stock de ectoparásitos en realidad, ya hablo de los ácaros porque es lo que estudié yo, pero en general esto es para todos los ectoparásitos, hacemos una separación en el laboratorio bajo lupa. Y aquí nosotros ya podemos separar más detalladamente, porque en el campo a veces no es tan fácil tener una conexión de electricidad o andar con lupas para revisar en ese mismo momento. Entonces en el laboratorio nosotros separamos lo que eran pulgas, lo que eran piojos, lo que eran ácaros y otros ectoparásitos como garrapatas o estas pulgas intradérmicas, por ejemplo, que les mencionaba. Incluso pueden haber coleópteros que son foréticos de algunos roedores, entonces esos también van a ir a otro tubo. Entonces, cuando nosotros acá ya empiezo a hablar solamente de ácaros, hacemos nuestra separación de ácaros. Yo voy a encontrar ácaros de distintos tamaños, de distintas formas, y van a estar todos mezclados en la misma placa. Entonces, en ese momento, una vez que ya separé las pulgas y otros ectoparásitos y tengo solo mi stock de ácaros, empieza la separación dentro de los ácaros. Y ahí en este momento es donde hay que volver a renovar el alcohol, que a mí me gusta en cada momento renovar el alcohol porque para que esté en la graduación correcta de alcohol. Bueno,
renovamos ese alcohol y también limpiamos, porque si pueden ver acá hay restos de pelos, por ejemplo, hay restos de basura también que quedan en las muestras. Entonces eso se va eliminando y nos quedamos solamente con los ácaros. Y aquí en este momento nosotros empezamos a contabilizar nuestras muestras. En el paso anterior nosotros también separábamos los otros ectoparásitos y contabilizamos cuántas pulgas, cuántas garrapatas. Me gusta también tener eso en mis bases de datos. Sin embargo, en los ácaros hay que hacer una separación más detallada y aquí es importante saber, por ejemplo, cuántos ácaros en total hay, después ir separando cuántas hembras de ácaros, cuántos machos, cuántas ninfas, si dentro de estos ácaros veo distintas formas de ácaros. Aquí en lupa no es tan fácil inicialmente, pero una vez que ya sabes más o menos cómo son los ácaros, puedes llegar hasta género incluso de ácaro y separarlos en mis tablas. Y después de esto se empieza a tomar una submuestra. Una vez que ya tengo todos los ácaros contabilizados y ya sé con cuántos cuento para trabajos, tomamos una pequeña submuestra para estudios moleculares. Estos ácaros son procesados individualmente, que esa parte es bastante importante porque en general en ácaros se prefiere trabajar con pools, es decir, en varios ácaros en un mismo tubo, pero muchas veces puede haber coinfestación de ácaros, entonces es necesario individualizar esta parte. Entonces a cada ácaro se le hace una extracción de ADN y una amplificación por PCR. Para la extracción por ADN, o sea, la extracción de ADN, nosotros utilizamos una resina, que acá les dejo la página si quieren averiguar un poco más. Es la resina Kelex 100. Utilizamos 40 microlitros de esta resina y 3 microlitros de proteínas acá. Todo eso va en un mismo tubo con el ácaro. Es importante el tratamiento que uno le haga al ácaro, el tratamiento mecánico, digamos. En general, lo que se hace con los ectoparásitos es macerar todo el individuo, pero nosotros tratamos de conservar la cutícula lo más intacta posible. Entonces lo que hacemos es pinchar un ácaro en la zona posterior. Acá, bueno, es bastante pequeño, así que ni siquiera se ve el ácaro, pero lo pinchamos en la zona posterior con estas agujas especiales, que son agujas entomológicas, las más pequeñas, de 0,2 milímetros de diámetro, y esto permite hacer un orificio muy pequeño en la zona posterior del iliosoma del ácaro, y me ayudó con una aguja también para sostenerlo, y después de eso se hace un pequeño aplastado del ácaro. Una vez que hago todo eso, dentro de esta misma gotita de Kelex que saqué del tubo, esta gotita con el ácaro y con todo lo que saqué va de nuevo al tubo. Y ahí recién hago una incubación por overnight, toda la noche, a 56 grados Celsius. Al otro día se recupera la cutícula de este tubito y la cutícula va a pasar al medio de montaje, digamos, y lo que queda, el sobrenadante que queda, es todo mi ADN. Todo el material genético va a quedar en ese tubo. Entonces se recupera todo y se coloca en un nuevo tubo, estéril, y eso se guarda hasta que se haga la amplificación por PCR. En la amplificación por PCR nosotros hacemos amplificación de regiones nucleares y mitocondriales. La región nuclear, por ejemplo, que utilizamos es la región ITS1 y ITS2, y la región mitocondrial, el COI. Para hacer esto, nosotros utilizamos una Green Master Mix que tiene distintos componentes para la PCR, se agrega agua ultra pura y los primers que son fundamentales, que son primers específicos de estas regiones. Y también a cada uno de estos tubitos nosotros le agregamos unos cuantos microlitros del ADN de cada uno de los tubos anteriores que les mencionaba, ya con el ADN del ácaro. Se utiliza un termociclador para hacer ciclos de temperatura para la amplificación por PCR, y lo que obtenemos finalmente son estas pequeñas bandas en un gel de agarosa,
donde cuando se ve esta bandita ahí es porque está positivo, digamos, alguno de estos genes a los ácaros. ¿Ya? Ahí nos ponemos contentos porque encontramos ese ADN y después podemos enviar estas muestras a secuenciar en Macrogen en Corea. Y además, una vez que se demoran más o menos 2 semanas en secuenciar esto, y cuando obtenemos nuestras secuencias, hacemos nuestro análisis y edición de secuencias con el programa con Aligner, con el programa Mega también hacemos análisis y con una plataforma que me enteré de esta hace algunos años atrás, que es la plataforma Cypress, que nos permite cargar nuestros datos sin utilizar mucho almacenamiento de nuestro computador, ya que algunos de estos análisis ocupan bastante requerimiento del computador. Así que es una plataforma bastante buena, ahí se las dejo para que la miren un poco. Se pueden hacer bastantes análisis, sobre todo de tipo molecular ahí. Después, esa cutícula que nosotros recuperamos va a lactofenol. Hay varios medios, este es un medio aclarante para el ácaro. Hay varios medios que se utilizan para aclarar los ácaros. Sin embargo, en el laboratorio nosotros usamos lactofenol, que nos ha resultado bastante bien. Los ácaros quedan bastante limpios, bastante bien. Y montamos con Hoyer. En este libro, Kranz y Walter 2009, hay bastantes medios de aclarado, medios de montaje, y bueno, pueden probar con distintos de esos. De hecho, en algún momento nosotros vamos a tener que ver también qué se hace, porque hay algunos componentes del lactofenol y Hoyer que ya no se venden, digamos, tan fácilmente, como es el hidrato de cloralo. Para esto nosotros utilizamos agujas bastante pequeñas ya, son agujas de tuberculina, estas que nosotros les hacemos un pequeño doblez en la puntita para utilizarlas como espátulas y así podemos mover el ácaro o tomarlo y montarlo. Todo esto lo hacemos bajo lupa, es un trabajo bastante minucioso, pero bueno, utilizamos acá Hoyer, aquí está cómo ponemos el Hoyer, y así nos queda finalmente nuestra plaquita con el ácaro montado, ya con el portaobjeto y el cubreobjeto encima. También es súper importante rotular todos los datos de ese ácaro, ya tanto los datos del roedor como los datos del ácaro en sí, para que nosotros, una vez que saquemos la plaquita, sea mucho más fácil revisar nuestras muestras. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que sale también en Kranz y Walter, de cómo tienen que ir los ácaros, porque no hay una forma, no es que se vayan a colocar de cualquier forma en la placa, sino que hay una forma particular también que, no sé si se ha llegado a un consenso en esto, pero en general se trata de poner el ácaro con el natosoma hacia uno y con la zona ventral hacia arriba. De esa forma podemos tener todos los ácaros montados de la misma forma. También es importante que lo que vaya rotulado sean los datos del lugar de colecta, los datos ecológicos, la fecha, el colector y también la identificación por el otro lado del ácaro y bueno, el hospedador y todo eso. Una vez que ya tenemos todo esto, nosotros tomamos nuestras plaquitas. Este proceso de aclarado y montaje dura varias semanas, sobre todo con estos LELAPS Masai que les mencionaba, porque son bastante esclerotizados estos ácaros. Entonces se necesita bastante tiempo, alrededor de 15 días de aclarado en lactofenol. Se hace un poco más de calor, puede ser un poquito menos, y en Hoyer pasan bastantes semanas antes que el Hoyer se seque por completo. Entonces, por lo menos 1 o 2 semanas hay que esperar que se seque el Hoyer antes de mirar bajo microscopio. Nosotros utilizamos un microscopio Leica, con una cámara Leica, sin hacer propaganda a la marca, pero utilizamos casi todo de Leica. Y un software Leica que está en una computadora que está adosada a la cámara y esta cámara acoplada al microscopio. Esto nos permite tanto medir el ácaro como sacar fotografías. También tiene un ocular con medición, para si uno no quiere utilizar el programa, puede medirlo directamente en el ocular. Y aquí ya empieza la parte un poco más aburrida quizás,
que son los análisis en sí que vamos a hacer de todos estos ácaros. Primero, tanto como lo hacíamos para ratones, para los ácaros también hay que hacerlo, tomar las medidas. Y aquí empieza la problemática, digamos, porque ¿qué mido? ¿Qué mido en un ácaro? Hay algunas medidas estándar que son las que han ido utilizando eh, otros investigadores en distintas publicaciones. Entonces hay que partir por ahí y agregar distintas medidas que nosotros vayamos considerando que podrían ser importantes. Entonces acá, por ejemplo, yo les pongo que de las hembras, que son estas, tanto dorsal como ventral, que están acá, como del macho, tomamos 37 medidas para las hembras y 29 para los machos. Sin embargo, estas son las que finalmente nos quedaron como medidas más relevantes para los análisis, pero comenzamos casi con 80 medidas de los ácaros, y bueno, después uno va descartando algunas medidas que viendo que no tienen relevancia para los análisis. Así que no es llegar y hacer el análisis una sola vez, sino que hay que ir haciendo análisis exploratorios para ir viendo qué es lo más importante. Bueno, también estos dibujos fueron hechos por mí, después digitalizados por la diseñadora gráfica del CEPAVE, donde indicamos cada una de las estructuras que fuimos midiendo, tanto ancho como largos de placa, que esta medida es muy importante, ya van a ver después más adelante en los resultados, y también largos de algunas setas y las distancias entre setas, tanto dorsal como ventral. También parte de setas del idiosoma, también utilizamos, y la placa anal y genitoventral. Para hembras y machos, nosotros hacemos un análisis de componentes principales por separado y un análisis discriminante también por separado con el programa JMP, y eso nos permite ordenar nuestras medidas y ver si tienen cierta agrupación. También utilizamos análisis de morfometría geométrica para evaluar si hay cambios en las formas de de algunas placas, y aquí también, igual que en las medidas lineales que les mostraba anteriormente, en la morfometría geométrica también está el dilema de qué elijo para colocar estos puntos en las distintas placas. Lo más importante es elegir placas que sean duras, que no se modifiquen con el montaje del ácaro, o que al menos se modifiquen lo menos posible. Por eso nosotros elegimos tanto la placa dorsal como las placas external y las placas genitoventral. En algún momento elegí también la placa anal, pero bueno, después fuimos viendo que la placa dorsal, por ejemplo, era muy difícil colocarle los landmarks, ya que si veían en la imagen anterior, acá yo muchas de estas setas no las dibujé, pero cada uno de estos orificios es una seta. Entonces esta gran hipertriquia que tiene el Elaps Masai hace muy difícil posicionar distintos puntos en estas placas. Entonces finalmente nos quedamos con la placa external y la placa genitoventral en las inserciones de setas de estas placas, para una especie de aproximación de la forma de estas placas. Para eso tomamos 50 fotografías de distintos ácaros, y estos ácaros, cada uno de estos ácaros era de distintas especies de calones. Tomamos 14 landmarks tipo 1, que son esos que yo les mencionaba, que son inserciones de alguna estructura. ¿Por qué es importante elegir siempre el mismo punto? Entonces tienen que ser landmarks que sean homólogos entre distintos individuos. Por eso es mejor elegir estructuras o algún orificio o alguna cosa que siempre se vaya a repetir en todos los ácaros. Y aquí también utilizamos un análisis de componentes principales y análisis de variables canónicas para analizar cómo están organizadas estas distintas formas. Y para esto utilizamos el programa MorphoJ. Aquí, en este punto, utilizamos estos análisis solamente para las hembras, ya que también nos dimos cuenta que en los machos no era tan sencillo colocar landmarks, era mucho más difícil que las hembras, aparte que tenemos mucha menos cantidad de machos en las muestras.
Entonces decidimos utilizar las hembras. Y aquí ya para ir mostrando algunas cosas que hemos ido obteniendo con estas colectas de ratones y colectas de estos ácaros, de lo que hemos ido obteniendo son, principalmente en el género Calomis encontramos 1039 ácaros que correspondían a la especie Lelaps maasai. Estos 1039 ácaros, el 79% correspondía a hembras, ya les había mencionado que en machos mucho menos la cantidad que encontramos, 15% de machos, y encontramos también deutoninfas que correspondieran al 6% de estos 1039 ácaros. También en mucha menor abundancia encontramos a Androlelaps fahrenholzi, que acá lo coloco como Franz fahrenholzi, porque está propuesto como un complejo, 117 ácaros nada más de esta especie. Y como pueden ver, estas barritas rojas que están acá, o anaranjada, roja, amarilla, son lo que corresponde al Lelaps maasai, que en cada una de las especies de ratones siempre fue lo más alto. Un poco menor en Calomis musculinus, Calomis venustus, pero en general lo que más se encontraba cuando estaban eran Lelaps maasai. Y Androlelaps fahrenholzi en azul o celeste, mucho menor la cantidad. De hecho, en algunos ácaros ni siquiera encontrábamos estos, o sea, en algunos ratones ni siquiera encontrábamos estos ácaros. Lo que fuimos obteniendo con los distintos análisis que fuimos haciendo, esto es para las medidas que tomamos de los distintos ácaros, encontramos que el análisis de componentes principales tenía cierta tendencia a mostrarnos grupos de medidas de ácaros, ¿ya? Que aquí los muestro con distintas formas y distintos colores. Estos que están cuadraditos acá son los ácaros que correspondían a Calomis musculinus. Después acá tenemos una pequeña superposición de los que son de Venustus, de Calidus en amarillo, en rojo de Callosus, y por otro lado acá los que son ácaros de Calomis laucha y Calomis fecundus. A este análisis de componentes principales tomamos las variables, los componentes principales, hicimos un análisis discriminante y bueno, encontramos que Calomis musculino también tiene una tendencia a separarse, pero los otros grupos tienden a superponerse muy bien. Calomis calidus, Calomis callosus, Calomis venustus se superponen en un pequeño grupo acá, y acá también se superponen Calomis glaucha con Calomis fecundus. Están los ratoncitos. Ese análisis era para las hembras. Este para los machos, y encontramos mayor superposición en las medidas. En realidad acá no había ninguna tendencia a separarse. Cuando hicimos el análisis discriminante encontramos que todos estos circulitos se superponen unos con otros. Entonces no había diferencias en realidad en el tamaño de los machos del Lelaps maasai. En los análisis de morfometría geométrica, primero el análisis de componentes principales, que analizaba el cambio en la forma de la placa external y la placa genitoventral en las hembras del Lelaps maasai, no mostraba ninguna tendencia a separarse esto. De hecho se ve como una nube de punto multicolor aquí, todas superpuestas unas con otras. Y al hacer el análisis de variables canónicas, nosotros encontramos también un grupo totalmente superpuesto, tanto de Calomis fecundus como Calidus, Callosus y Venustus, y Calomis laucha, que tiende a separarse un poquitito en las formas, pero se sigue superponiendo con el resto de los Calomis. Y por otro lado, Calomis musculinus, que ese sí se separaba un poco en la forma. Sin embargo, estos cambios que acá, estas figuritas que están acá, están representando el cambio en la forma de la placa external y la placa genitoventral. Son muy sutiles los cambios en estas formas. Es muy pequeña la variación, entonces, bueno, falta ahí mostrar mucho más Lelaps maasai de Calomis musculinus y ver otras estructuras quizás que puedan estar respondiendo al cambio en la forma. En análisis filogenéticos del Lelaps maasai encontramos que para los genes nucleares se forma un clado completo del Lelaps maasai, este grupo que está acá,
sin diferenciación. Acá los colores indican distintas especies de ratón y vemos que el Elaps masai, que está en distintas especies de Calomis, en realidad se mezclan todos en el mismo clado, no hay una estructuración. Para el gen COI, el gen mitocondrial, encontramos prácticamente lo mismo, una mayor estructuración, pero también se mezclan las distintas especies de ratón, los ácaros de las distintas especies de ratón. De hecho, en porcentaje de diferenciación genética encontramos del 0 al 0,2% para el Elaps masai de distintas especies de ratones, y de 8 a 13% de diferenciación genética interespecífica con otras especies de Lelaps que estaban citadas en GenBank. En cambio, para el gen COI, de 2 a 4%, que es un poco más alto que la diferenciación que encontramos para los genes nucleares, que no era muy raro porque el gen mitocondrial muta de manera más rápida. La diferenciación intraespecífica fue de 2 a 4%, y en literatura encontramos que realmente esta diferenciación no es suficiente como para separar especies. Y una mayor diferenciación del 15 al 20% con respecto al resto de las otras especies de Lelaps. Entonces, ya con los resultados morfológicos, tanto lineales como geométricos, también hacemos, por supuesto, una identificación de los ácaros, y en ese momento lo pasamos por clave y vemos las distintas estructuras. Y en conjunto con estos análisis filogenéticos, se sugiere en realidad que el Elaps masai sigue correspondiendo a una única especie, pero que tiene bastante variación en su tamaño y tiene una tendencia a separarse en los distintos hospedadores. También otro resultado que lo publicamos hace poco también este año fue que encontramos la deutoninfa del Elaps masai. En las ninfas de Lelápidos en general, o del género Lelaps, no están muy conocidas. No es tan fácil encontrarlas en nuestras muestras de roedores, por lo tanto, generalmente se describen las hembras, a veces los machos, pero las deutoninfas en general no. Y eso, a mi parecer, digamos, es algo que falta incluir en las claves. Encontramos que las características de la hipertriquia y algunas características también de las placas y de las setas correspondían tanto en hembras como en machos en la ninfa. También características del natosoma, el Pilus dentilus, por ejemplo, que está aquí en esta parte del quelícero, también correspondía con el mismo quelícero que está en la hembra con el de la deutoninfa. También muchas de las medidas eran muy, muy similares. Entonces, ya como para ir finalizando con todo lo que fuimos obteniendo, las hembras del Elaps masai se diferencian en el tamaño con respecto a algunos hospedadores, con solapamiento de hecho, casi todas las medidas. Lo único que se diferenció más fue este largo y ancho de la placa dorsal. Sin embargo, se formaban estos distintos grupos con superposiciones. Calomis musculinus, los ácaros de Calomis musculinus tendían a diferenciarse más, pero había solapamiento también en las medidas. Entonces no era suficiente como para proponer a los Lelaps masai que están en musculinus como una nueva especie. Sin embargo, bueno, hay que seguir investigando eso porque la cantidad de muestras que teníamos de Calomis musculinus era baja. También en conjunto con los análisis genéticos, nosotros sugerimos en realidad que el Elaps masai se trataría de una única especie que tiene bastante variación en su tamaño, y para tratar de explicar un poco esto, puede ser, por ejemplo, que estos roedores del género Calomis, muchos de estos se superponen en sus distribuciones y son muy similares morfológicamente. Entonces, como comparten ambiente y son similares morfológicamente, es probable que no haya ninguna presión selectiva que esté diferenciando a los ácaros del Elaps masai. Y además, el compartir ambiente facilita el traspaso de ácaros. También las diferencias que encontramos, estas tendencias a diferenciarse, no están en los machos,
Y es probable que esto se dé porque los machos están más asociados a los nidos de los ratones que a los ratones en sí. Entonces, de hecho, por eso encontrábamos tan poca cantidad de machos en las muestras, porque en general los machos se suben a veces a los ratones para aparearse con las hembras, pero en general están junto con las ninfas en los nidos de estos ratones. Entonces es probable que por eso esta tendencia a diferenciarse no se ve en los machos, y sí en las hembras que están más asociadas a los ratones y probablemente estén durante toda su vida sobre el ratón. Se describió también a la deutaninfa del Elaps masai por primera vez. Esto también fue un resultado bastante importante porque no se conocía. Es importante porque los estados inmaduros, como les mencionaba, del Elaps masai y en general del Elaps, son en su mayoría desconocidos, y para posteriores estudios de descripciones de especies del Elápidos es recomendable incorporar esta información si es que es posible. Es decir, si encontramos hembras, incorporarlas, ninfas, incorporarlas. También ahora estamos avanzando con los estudios de Androlelaps faringiensis, que acá no les mostré ninguno de estos resultados porque estamos trabajando en ello todavía. Hay algunas tendencias a diferenciar estos Androlelaps faringiensis, pero está un poco más complicado porque esto ya había sido propuesto como un complejo de especies y bueno, es bastante complejo estudiarlo justamente. También, y esto ya como para finalizar, es necesario tomar todas estas investigaciones como desde una perspectiva integrativa, que es algo que en el 2005 salió un paper, que aquí les pongo en la cita, DIRAT 2005, que habla acerca de cómo debe ser esta taxonomía integrativa en las nuevas, con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que han ido surgiendo. No solo quedarnos con la identificación, que es bastante importante, la identificación de estos ácaros y todas estas características cualitativas, sino que incorporar herramientas moleculares, incorporar otras herramientas como medidas, incorporar otras herramientas también que tengamos disponibles para poder llegar a un análisis complementario de todas estas y poder evaluar los límites de especies de mejor manera. Además, cuando se describen estas especies se puede incorporar la variación que uno vea en estas medidas, por ejemplo, que eso también es importante. La diversidad en sí de toda la vida es muy compleja, por lo tanto hay que estudiarla de forma compleja también, de forma múltiple y complementaria, y utilizar técnicas que han sido modificadas. O sea, nosotros hemos ido utilizando técnicas que han sido modificadas, pero no significa que estas técnicas que nosotros utilizamos no se puedan mejorar, que eso también es un mensaje que les quiero dejar. Por eso me pareció muy importante la oportunidad también de poder darles a conocer, porque siempre conversar con otros grupos de trabajo, sobre todo de otros laboratorios, grupos de trabajo de otros países también, ayuda a que nosotros vayamos complementando y ayudándonos entre todos a ver cómo podemos ir mejorando estos estudios. Estamos recién comenzando en pañales en todo esto, entonces todo se puede mejorar. Y bueno, Androlelaps faringiensis quedará para una próxima oportunidad. Me gustaría mucho presentar en algunos congresos sobre estos resultados, pero bueno, estamos trabajando todavía en eso. Acá les dejo mi correo por si quieren consultarme alguna cosa o contactarse conmigo, y también nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram de nuestro laboratorio, para que vean un poco lo que vamos haciendo día a día, cosas, ahí compartimos papers que vamos publicando, así que bueno, esas son nuestras redes de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Muchas gracias.
No, de hecho, muchas gracias a ti también por haber compartido todo esto con nosotros, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Si alguno ha formulado su pregunta, puede ir dejándolas en los comentarios o incluso los que están en Facebook también pueden ir dejando sus preguntas. De momento yo tengo algunas preguntas que me han hecho llegar, las cuales, por ejemplo, una de las primeras preguntas es, por ejemplo, si esta infestación debido a estos ácaros en los roedores, ¿tú has llegado a ver algún signo clínico que sea notorio, por ejemplo, que se le caiga el pelo, que haya un poco de irritación o... Y en estos ácaros, en particular de la familia Lelápide, no hemos visto ningún signo, ninguna evidencia de que le causen un daño al hospedador. De hecho, esa es una de las cosas, digamos, que estamos estudiando nosotros, porque en general no se sabe si estos ácaros lelápidos son estrictamente parásitos, ¿ya? Es algo, en la biología siempre hay excepciones. Eh, Nosotros los catalogamos como ectoparásitos porque para cumplir su ciclo de vida en sí están muy asociados a algunos hospedadores, pero no hemos visto que cause algún daño. Puede ser que sí y nosotros no lo veamos, pero digamos, no tenemos ninguna evidencia de que hay alguna caída de pelo o algún daño en la piel. De hecho, estos ácaros lelápidos no son hematófagos tampoco, o al menos no se conoce que sean hematófagos. Lo que se sabe es que podrían alimentarse de descamaciones o restos de tejido que quede en la piel. Eh, pero no hemos visto ningún daño físico que le causen al roedor. Gracias. Más bien, no sé si escucha de fondo, disculpa por el ruido. Acá es muy común escuchar eso, por más, no importa el horario, lo vas a terminar escuchando. Ya, hay otra de las preguntas que han llegado a hacer es si en un roedor de los que ustedes han capturado se ha llegado más a encontrar más de un género de un ácaro en el mismo roedor, o sea, no me, me refiero a, por ejemplo, si en ese ácaro ha habido dos o tres géneros desde una de esa misma, en ese mismo roedor. ¿De ácaros me preguntas? Sí, sí, en el roedor sí se han llegado a encontrar, por ejemplo, dos, tres o incluso cuatro géneros de otros ácaros. Sí, sí, en particular en este género de Calonis que les mencionaba yo, bueno, encontramos Lelaps masai, que está muy asociado, pero podemos encontrar Androlelaps también, el Androlelaps del grupo Pharyngeolci, que les mencionaba ahí, y a veces se pueden encontrar otros ácaros. No es muy común en los Calonis, al menos de los que he estudiado yo, pero sí en otros ratones de otras tribus es muy común encontrar otros géneros. Por ejemplo, el género Oligorizomis, eh, en una misma especie de ratón puedes encontrar ácaros del género Misolelaps, ácaros del género Lelaps, Androlelaps, puedes encontrar de distintos géneros. Gigantolelaps también en los Oligorizomis. Así que sí, en particular este Calomis está muy asociado al Elaps masai, pero en otros ratones sí, puedes encontrar distintos géneros, distintas especies. Y ya, mira, hay una cosa que sí nos han preguntado, por ejemplo, alguno de estos roedores que tú has estudiado, que ha visto que tenga una preferencia por zonas urbanas, es decir, no sea exclusivamente de zonas silvestres, sino que esté dentro también de lo que es la ciudad. Del ratón, dice, preferencia del ratón por las zonas urbanas. Claro. En general, bueno, los que capturo yo son roedores silvestres, pero cuando tenemos cercanía de zonas urbanas, lo que capturamos son ratas, ratus ratus o rato norvégico. Eh, Tengo otro colega que hace poco se doctoró y él estuvo trabajando con estas ratas y claro, eh, y bueno, también los ratos tienen sus propios ácaros, sus propios parásitos, así que son distintos. Pero en general estos ratones que son más silvestres, ciudad no lo vas a encontrar. En sí estos calomis están muy asociados a zonas de plantación. Entonces, si tienes plantación y, bueno, cercano, por ejemplo, una cabañita o alguna cosa así, pueden estar asociados a esos lugares. Pero dentro de la casa, no. Muy bien. Mira, justo me hacen llegar una pregunta por interno. Me preguntan si los roedores que tú estudias, en este caso ya son los ratones específicamente, eh,
pueden llegar a ser portadores de de alguna enfermedad patógena y que aparte que sea zoonótica, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo les mencionaba, el ANTA está asociado a distintos, principalmente se asocia al género Oligorhizomis, pero hay distintas especies de ratones y Calomis podría también tenerlo. De hecho, incluso Ratus también, o sea, ser portadores de estas enfermedades. Pero en Calomis en particular hay una enfermedad llamada las fiebres hemorrágicas argentinas, que están asociadas a este género Calomis, algunas especies del género Calomis. Que hace un tiempo atrás fue algo bastante importante y bueno, sí, están asociadas a ellas. Mm, Mira, hablando un poco del tema de contagio, cómo se llegan a contagiar estos roedores, hay por ejemplo, estos ácaros están en el ambiente y luego contagian a lo que es al roedor, o por ejemplo se da un contagio horizontal. No sé si podrías aclararnos en esa partecita. Si están en el ambiente, me preguntas tú, y Sí, contagian alrededor, o hay un contacto horizontal entre ratones, exacto. como que se pasan. Es muy probable. Los ácaros, como no están estrictamente pegados a la piel del ratón, es muy probable que en algún momento bajen del ratón, sobre todo cuando estos están en los nidos, bajen, qué sé yo, se alimenten o hagan, completen su ciclo de alguna forma en el nido del ratón o en el ambiente, y después se vuelvan a subir a otro individuo. Puede ser muy posible. Eh, Acá en los calomis es probable que el contagio se pueda dar dentro de los nidos de estos ácaros. O sea, de estos ratones se contagian en los nidos de los ácaros. Y ya para ir finalizando un poco y no quitar también mucho su tiempo, justo también nos surgió, bueno, me surgió la duda de cómo usted nos recomendaría comenzar un estudio así, lo que es en la zona norte, de lo que es norte andina de acá del Perú, por ejemplo. ¿Usted qué consejo nos daría si queremos comenzar en un estudio, por ejemplo, en lo que es roedores silvestres? Lo que les recomendaría es primero estudiar qué roedores pueden encontrar. Esa es la parte inicial, digamos, ver qué podrían encontrar en los distintos lugares. Con eso se pueden apoyar mucho en los mastozoólogos, que deben tener alguna información. Y bueno, empezar a pedir permisos de captura, porque cada vez se está haciendo más difícil y uno entiende también porque nosotros como biólogos tratamos de impactar en el ambiente lo menos posible, pero bueno, hay muchas cosas que no están estudiadas, entonces, digamos, hay que avanzar de alguna forma en eso. Entonces, pedir los permisos correspondientes a las autoridades correspondientes para dar un listado, porque lo primero que te van a pedir es un listado de lo que van a capturar en ese lugar. Entonces es importante saber qué es lo que hay y, o lo que potencialmente podría haber en esos lugares para que por si acaso lo capturan, estén los permisos. Por ahí esa es una buena parte para iniciar eh, los muestreos con ratones. Y después asociarte con algún grupo que le guste mucho ir a campo y hacer, ojalá, muestreos estacionales, varias veces al año, ir varios años seguidos para ir viendo si van encontrando lo mismo. Y bueno, las recomendaciones para los ectoparásitos, más o menos lo que les mencionaba en la metodología, tener esos cuidados de individualizar las muestras por cada ratón, no mezclar tubos de ratones distintos, si es posible separar en el campo los distintos ectoparásitos, es decir, poner un tubito para las pulgas, un tubito para los ácaros, para mantener todo de forma bien ordenada. En roedores es así, en otros hospedadores que encuentren, por ejemplo, podrían encontrar en reptiles también tienen ácaro, como les mencionaba al inicio de la presentación. Entonces, si también van a mostrar anfibios o reptiles, colocar la zona corporal donde capturaron los ácaros, cualquier dato que vean que podría ser importante, anotarlo. Y, y esas serían como las recomendaciones iniciales para ir trabajando. Y lo otro es colectar bastantes muestras. Como pueden ver, la parte
metodológica requiere tener varias réplicas de los ácaros. Por lo general, muchos ratones están parasitados con varias especies de ectoparásitos, varios individuos de esas especies. Pero hay algunas que no, por ejemplo, lo que les mencionaba del Androleaps farenholzi, que teníamos tan pocas muestras, es porque el ácaro es poco abundante en los ratones. Encontramos un ratón y tiene 1 o 2 ácaros de esa especie. Entonces, no es tan fácil encontrarlo. Sin embargo, hay otras que son muy abundantes en sí. Entonces, tener varias réplicas es importantísimo. Así que capturar roedores y aprovecharle y sacarle todos los ácaros que se les encuentre, todos los ectoparásitos que se les encuentren. Muchas gracias, más bien agradecerte por estar aquí con nosotros, por parte de todo el círculo de estudios, de investigación de acá de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y hubo un error al principio cuando te presenté, dije zootecnia, quiero disculparme porque era zoología. Ahí sí lo siento un poco también, como te dije, había bastante emoción y los nervios también, pues, que presentar a alguien de tu nivel, incluso siendo estudiante, es bastante medio complicado. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero en un futuro que no sea la única charla que estés con nosotros, la única ponencia, sino más adelante incluso si se puede llegar a presenciales, nosotros encantados. Más bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, yo encantadísimo y muchas gracias por todo. Espero que les haya quedado claro y no se hayan aburrido mucho con la charla. No, en realidad, mira, siéndote sincero, para mí bastante interesante y me abre un nuevo camino de posibilidades porque en lo que respecta yo no tenía mucho conocimiento de esto, pero ya hay un poco más que está abriéndome la curiosidad para poder avanzar con eso. Entonces, se podría decir que has puesto la semillita para que probablemente muchos de nosotros nos interesemos por el tema. Más bien, muchas gracias. Esto, por ejemplo, si tienes algo conocido, por ejemplo, si llegas a tener estudiantes que quieras que lo vean, esto va a estar colgado en la página del 6IB y aparte nosotros también vamos a subirlo a YouTube. Más adelante se va a ver, se va a editar las correcciones o lo que se tenga que editar y va a estar ahí para que todos puedan verlo más adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero volver a vernos en la siguiente ocasión y si es posible yo quisiera que sea presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bueno, antes de finalizar, tuvimos un tema bastante importante por parte del doctor Mario Espinosa y agradecerles también a todos los que estuvieron aquí presentes con nosotros desde el principio hasta el final. Muchas gracias por haber estado en esta ponencia por el Día del Médico Veterinario. Como se hizo mención al principio, ¿no? El 8 de julio es un día importante debido a que se creó la primera escuela de médico veterinario aquí en el Perú, en el mandato del presidente Belaúnde Terry. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y conmigo será hasta la próxima y espero también verlos más adelante en las próximas ponencias que va a estar siendo organizadas por el Círculo de Estudios. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Adiós.